Bien, saludos. Vamos a revisar ahora la sesión número 12. Esta es la última sesión de la tercera unidad titulada Herramientas de análisis e inclusión de contenido. Y para esta sesión número 12 vamos a considerar el tema diferencia entre la estructura del proyecto e informe final. Esto ya ha sido explicado anteriormente de una forma muy general, muy superficial. Ahora vamos a detallar un poco más estos contenidos, tanto del proyecto como el informe final, entendiendo que ambos documentos se elaboran dentro de todo este proceso de investigación. Cuando realizamos un proceso de investigación y vamos a elaborar, por ejemplo, una tesis, se requiere primero la elaboración del proyecto y luego este proyecto pasará a ser la investigación en sí ejecutada para posteriormente redactar lo que sería el informe final de tesis o el informe final de investigación. Entendemos entonces que el proyecto tendrá una estructura particular y el informe final tendrá dentro de su estructura contenidos adicionales que no estaban inicialmente en el proyecto. Bueno, vamos a identificar de qué trata esto. Revisaremos la sesión anterior. Revisaremos el contenido de la sesión anterior a modo de repaso, como siempre en cada sesión. Y en este caso, la sesión anterior se había comentado sobre la revisión de artículos. Y como primer interrogante aquí tenemos cómo identificar bases de datos y documentos confiables. Pues existen páginas que por la característica de los documentos que se publican ahí son consideradas confiables, son consideradas incluso como páginas que presentan o que almacenan documentos de alto impacto. Habíamos mencionado, por ejemplo, estas bases de Scopus, de Web of Science. Habíamos mencionado también pues algunos contenidos que podríamos encontrar en las páginas institucionales, en las páginas web institucionales, entendiendo que lo que una organización reconocida internacionalmente publica tiene que ser información relevante, habiendo atravesado ciertos filtros antes de la publicación. Podemos considerar también aquí sugerencia de los docentes, de los asesores de tesis cuando estamos elaborando el trabajo de investigación. Recordamos la base de Cielo, recordamos por ejemplo también los contenidos en la biblioteca virtual de la universidad, las bases de Digitalia, Dialnet, de EBSCO. Entonces existe una variedad de plataformas, de bases de datos, de bibliotecas virtuales con material sumamente confiable. La sugerencia al respecto sería que de existir alguna duda, por favor comuniquen a sus docentes, comuniquen a sus asesores para que de esta forma ellos puedan orientarlos también. En la siguiente pregunta, ¿por qué es importante revisar documentos en inglés? Recuerden que esto nos va a permitir acceder a una variedad de contenidos. No vamos a estar limitados solamente por el idioma que conocemos, sino que vamos a tener ya una diversidad de contenidos y tendremos la opción de seleccionar una mayor cantidad de documentos. Y esto además es sumamente relevante porque refuerza el sustento de que aquello que estamos investigando trasciende límites, trasciende fronteras, trasciende regiones y es de interés también para diferentes contextos. Entonces es importante revisar documentos en otros idiomas. En general, comúnmente pues son documentos que pueden estar en inglés, porque esto nos va a permitir acceder, como se señalaba, pues a una gran variedad de fuentes de información. Y mencionando estas fuentes de información y respondiendo a la tercera interrogante, ¿y cuántas fuentes debemos revisar? Recuerdan que se comentó algo que parecía muy general, poco específico, que era que revisaríamos las fuentes según la cantidad que sean apropiadas para la investigación, es decir, las que sean necesarias. Eso de repente nos lleva a confusión porque entenderíamos, pero ¿cuál es el límite máximo? Bueno, en realidad la universidad recomienda o sugiere un límite mínimo de fuentes, que serían 6, digamos, pero la sugerencia es que puedan revisar fuentes hasta el punto en que entiendan adecuadamente el tema que se está investigando y tengan suficiente material
para que al final de la investigación se pueda comparar nuestros resultados con los resultados de otras investigaciones. Entonces revisaremos las fuentes necesarias. Muy bien, hay diversos criterios para realizar este procedimiento de búsqueda y de selección de fuentes, pero serán las necesarias, serán las necesarias. Quizá no sea el número mínimo, quizá no sean 6 únicamente, de repente revisaremos 8, 10, 15 fuentes, pero lo importante es que se tomen en cuenta la cantidad de fuentes una vez que ya hemos identificado lo que necesitamos y lo que sea necesario para comparar nuestros resultados con los resultados de esas fuentes de información. Respecto al logro para la presente sesión, consideramos el siguiente. Evalúa e interpreta los resultados con la finalidad de redactar las conclusiones y establece la coherencia en los resultados tras el análisis de datos. Bueno, claro, se entiende que esto se va a cumplir siempre y cuando consolidemos el trabajo de investigación y definitivamente que tiene que ver con la estructura del informe final, porque si hacemos una comparación entre la estructura del proyecto y la estructura del informe final, en el informe final tendremos datos relevantes que nos permitirán consolidar nuestros resultados. Y al respecto, como aspecto de contexto en relación al tema que vamos a revisar, pues tenemos la siguiente idea a modo de actividad sugerida o que asumimos se puede considerar como parte de alguna actividad. Y en este caso sería que debemos redactar el informe final de investigación. Este es un trabajo, por ejemplo, que todos van a realizar. Todos en su momento redactarán el informe final de investigación. Todos redactarán primero el proyecto de investigación. Este proyecto será revisado, será aprobado. Luego les darán pues ya la aprobación para empezar a ejecutar la investigación y como parte de esa ejecución de investigación debemos redactar el informe final. Entonces todos vamos a llegar a este momento de redacción del informe final de investigación. Pero esto, claro, en un principio nos puede llevar pues a ciertas interrogantes, como por ejemplo, ¿pero qué actividades requiero ejecutar para redactar este informe final? La estructura será similar a la del proyecto de tesis, es decir, la estructura de nuestro informe final será similar a la estructura del proyecto que hemos redactado. Y finalmente, ¿cuál es la utilidad del informe final? Pues claro que para responder la primera interrogante, para redactar el informe final tenemos que aplicar lo que habíamos señalado en el proyecto. Recuerden que primero redactamos el proyecto y en el proyecto se plasma la teoría, los procesos que aplicaremos. Una vez que el proyecto ha sido revisado y aprobado, entonces empezaremos con la ejecución de la investigación, que en este caso consistiría en recolectar datos, analizarlos y tener resultados. Esas serían las actividades que necesitamos ejecutar para redactar el informe final de investigación. Empezar con la recolección de datos, analizarlos y tener resultados. Y creo que va quedando claro algo. En el informe final debemos incluir esos resultados. Esos resultados, por ejemplo, no estaban en el proyecto. Entonces, con esta pregunta, ¿la estructura será similar a la del proyecto de tesis? Pues definitivamente no, porque en el informe final se agregan resultados, se agregan conclusiones, se agregan recomendaciones, aspectos que no estaban en el proyecto. En el proyecto imposible tener resultados, en el proyecto no tenemos resultados. Los resultados recién se incorporan en el informe final. ¿Y cuál es la utilidad del informe final? Pues presentar ese nuevo conocimiento, ¿cierto? Porque la información, la información de este documento llamado informe final es información que se origina a raíz de la investigación. Si no se hubiese realizado la investigación, no tendríamos esa información. Entonces, en realidad, pues el informe final nos permite consolidar todo el trabajo de investigación y presentar los nuevos datos, la nueva información, este conocimiento que será incorporado al conocimiento científico. Muy bien, habiendo entonces
respondido a estas interrogantes en relación a este caso, esta situación por la que todos vamos a atravesar, que es correspondiente a la redacción del informe final de investigación, tenemos nuestro pequeño marco teórico con los temas de los cuales se comentará a continuación. El proyecto de tesis, el informe final de tesis y luego la estructura o los apartados del proyecto e informe, entendiendo que todo esto es parte de una investigación. Una tesis requiere primero la redacción del proyecto, es lo que usualmente se realiza en las universidades. Este proyecto se presenta, lo revisan, lo tienen que aprobar, nos darán el visto bueno para luego ejecutar la investigación. Una vez ejecutada la investigación, procederemos a la redacción del informe final. Entonces, habrá una diferencia en estructura entre ambos documentos del proyecto. Pasaremos al informe final incorporando la información adicional. Revisemos primero las características del proyecto de tesis. Recordamos rápidamente la estructura del proyecto. Vamos a ver esto a continuación, pero recordemos, ya que de esto se comentó también en sesiones anteriores. El proyecto tiene una introducción, una sección de materiales y métodos, una sección de aspectos administrativos. Y básicamente en el proyecto lo que estamos presentando es información de la problemática que estamos investigando o que vamos a investigar y los procedimientos que se realizarán para ejecutar la investigación. Aquí hay un punto muy importante. En el proyecto de tesis, todo procedimiento se redactará en tiempo futuro, como que haremos tal actividad en el futuro. Solo por darles un pequeño ejemplo, si vamos a seleccionar una población en el proyecto, en donde corresponda, lógicamente, en donde corresponda, redactaremos la población será seleccionada. ¿Se dan cuenta de este detalle? Redactamos para el futuro, porque en el proyecto no hemos ejecutado ni estamos ejecutando. Lo ejecutaremos más adelante. Entonces, vamos a redactar orientándonos hacia el futuro, con acciones hacia el futuro. Básicamente esto aplica para la parte de materiales y métodos dentro del proyecto. Entonces, redactando el proyecto de investigación, tendremos una especie de ruta, una especie de camino que debemos recorrer una vez que revisen y aprueben este documento. Entonces se requiere la revisión, se requiere la aprobación del proyecto de tesis. Una vez que aprueban el proyecto de tesis, pues ya se procede a la siguiente etapa, que sería la recolección de datos, la organización, la presentación de estos datos con el análisis respectivo, y esto nos llevará a tener los resultados. Pero bueno, esto ya corresponde al siguiente punto, a lo que veremos a continuación, que tiene que ver con el informe final. Recuerden, este es el proyecto de tesis, es el primer documento en donde planteamos la problemática, presentamos la problemática, señalamos qué procedimientos y recursos se necesitan para la investigación. Es un documento que debemos presentar, deben revisar el documento y en este documento pues tendremos la posibilidad de analizar, de consolidar la información, de presentar la información consolidada tras la revisión también de las fuentes respectivas. Como siguiente punto tenemos ya las características del informe final de tesis. Para redactar ya el informe final posterior al proyecto, esto es posterior lógicamente al proyecto, tendríamos primero que recolectar los datos, analizar esos datos, interpretar la información de esos datos para tener conclusiones, para tener recomendaciones, es decir, habiendo analizado los datos, habiendo analizado esa información, tenemos lo que necesitamos para redactar el informe final de tesis. El informe final de tesis incluye entonces resultados, conclusiones, recomendaciones, y este documento llamado informe final de tesis requiere también ser revisado. Lo van a revisar, lo van a revisar y deben aprobarlo. Se espera la aprobación del documento y la aprobación de este documento ya nos acerca más a la etapa de sustentación, pero eso viene más adelante.
en un tema siguiente. Muy bien, entonces lo que queremos básicamente aquí es presentar el informe final. Necesitan revisar ese informe final, tienen que aprobar ese informe final y esto ya nos acerca pues a la etapa de sustentación, porque es el informe final, como se menciona aquí en el cuarto enunciado, es este informe final el que sustentamos frente a miembros de un jurado. Cuando se menciona, por ejemplo, que estamos a punto de sustentar nuestra tesis, es que vamos a sustentar el informe final de tesis, pero se entiende que ya en este punto primero tendríamos que haber redactado el proyecto y esa es la historia. Primero redactamos el proyecto, revisan el proyecto, aprueban el proyecto, recolectamos datos, analizamos los datos, tenemos resultados, conclusiones, recomendaciones y esto nos permite plasmar ya toda la información en el informe final. ¿Y qué es lo que vamos a sustentar? Vamos a sustentar el informe final. Cuando alguien señala que voy a sustentar mi tesis, significa que va a presentar la información de su informe final frente a los miembros de un jurado. Y respecto a la estructura, respecto a los apartados, ¿qué se podría comentar? Pues claro, el proyecto incluye la introducción, la sección de materiales y métodos, los aspectos administrativos, referencias bibliográficas y anexos, que son partes pues que complementan y que completan el proyecto. En cambio, ya cuando se trata del informe final, en el informe final ya esta sección de aspectos administrativos no se encuentra. Entonces, en el informe final ya no están los aspectos administrativos. Los tachamos aquí ya en el informe final. Ya no está. Pero lo que sí vamos a encontrar en el informe final ahora es la sección de resultados, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Esto estará ahora en el informe final, porque esto, recuerden, no estaba en el proyecto. Y es este informe final el cual vamos a sustentar y posteriormente se publicará en el repositorio de la universidad. Algo muy importante, si ustedes recuerdan que les había comentado respecto a los tiempos cuando se redacta el proyecto. Las actividades en el proyecto se redactan hacia el futuro, ¿no es así? Por ejemplo, la población será seleccionada, tiempo futuro. Pero ya cuando esta sección de materiales y métodos la redactamos en el informe final, tendría que ser ahora en el pasado, considerando tiempo pasado, porque ya se realizó la actividad. Recuerden, y permítanme en todo caso esquematizarlo aquí en la parte inferior. Vamos a representar el proyecto con la letra P. Vamos a presentar la transición con esta flechita y luego el informe final con la letra I. Primero es el proyecto, luego viene la recolección de datos, el análisis y los resultados. Y con esos datos sería la transición hacia la redacción del informe final. En el proyecto, los procedimientos todavía no se han realizado, por eso es que en el proyecto vamos a redactar hacia el futuro. Toda actividad será redactada hacia el futuro. Toda actividad será orientada hacia el futuro, porque vamos a ejecutar recién estos procedimientos más adelante. Toda esta actividad será redactada, así como indica el sentido de la flecha, hacia el futuro, de ahí en adelante. La población será seleccionada, la muestra será seleccionada, el instrumento de recolección de datos será aplicado, todo hacia el futuro. Pero cuando ya hablamos del informe final, los procedimientos ya se han ejecutado, ¿se dan cuenta? Los procedimientos ya se han ejecutado para llegar al informe final. ¿Qué significa? Que en el informe final los tiempos considerarán pues el pasado. La población fue seleccionada. El instrumento de recolección de datos fue empleado de tal manera. Es decir, debemos tener mucho cuidado con estos tiempos en la redacción de los documentos. Sobre todo esto aplica cuando estamos señalando ciertos procedimientos. Hay que tener mucho cuidado con este detalle. Entonces, con esto estamos culminando ya la revisión de este contenido, tomando en cuenta la estructura del proyecto de tesis y la estructura del informe final de tesis.
Nuestras conclusiones incluyen lo siguiente. Primero, aquello que hemos planificado o que estamos planificando hay que plasmarlo en un proyecto de tesis. Se requiere aquello. Es decir, todo lo planificado se plasma en el proyecto de tesis. Una vez que ejecutemos los procedimientos, recién redactaremos el informe final porque ahí tendremos resultados. Entonces, eso es como segunda conclusión. Para redactar el informe final, pues, ejecutaremos primero los procedimientos señalados en el proyecto. Ambos documentos, tanto el proyecto como el informe final, deben ser revisados, tienen que ser aprobados. Puede surgir una duda por aquí de repente. Plasmaríamos la duda de la siguiente manera. A ver, si hacemos la consulta al profesor, ¿cierto? Profesor, ¿y qué sucedería si lo observan? Porque claro, se menciona que el proyecto y el informe final tienen que revisarlos y aprobarlos, pero ¿sería posible que haya alguna observación? Claro, puede ser que cuando presentemos nuestro proyecto, nuestro informe final, de repente hay alguna observación, habrá alguna sección que debemos mejorar, que debemos corregir. Es posible, pero toda observación será pues para mejora, toda observación será para adecuar o agregar algún dato. Y estoy seguro de que cuando se tenga alguna observación al respecto, pues ustedes sabrán cómo adecuar la información, cómo incorporar la información que se solicita. Entonces no habrá problema en ello, no hay problema en ello en realidad. ¿Ya? Finalmente lo que se espera es que nuestro trabajo sea un trabajo de calidad. Entonces, si hubiese alguna observación, pues cumplimos con corregir lo que se necesita y lo que se esperaría luego sería ya la aprobación de esos documentos. Entonces, ambos documentos se presentan, son revisados, tienen que ser aprobados, pero finalmente es el documento llamado informe final de tesis el cual se expone o se sustenta frente a los miembros de un jurado. Con lo cual, seguramente ya ustedes pues estarían esperando ya el título respectivo, el título profesional. Si comentamos pues que este documento se presenta para justamente obtener dicho pues reconocimiento. Muy bien, con esto estaríamos entonces culminando con las conclusiones de esta presente sesión. Nuestras fuentes de referencia para la búsqueda y consulta respectiva y terminamos entonces con esta reflexión. Recuerden, claro, que el primer documento que se desarrolla o que se requiere en todo este camino de investigación es el proyecto de tesis. El proyecto de tesis es una especie de, pues, de documento inicial como guía de todo aquello que estamos planificando. Un buen contenido en el proyecto de tesis nos llevará por un buen camino para consolidar de manera favorable, de manera adecuada, el informe final. Entonces, se entiende que todo trabajo debe ser realizado con orden, con responsabilidad. Pero en este caso, hablando del trabajo de investigación, debemos poner mucho énfasis en la calidad de contenido, en la calidad de estructura, en la calidad de organización de información dentro del proyecto de tesis. Y con un buen proyecto de tesis, el desarrollo de la investigación en sí, desde la recolección de datos hasta la obtención de resultados, conclusiones y recomendaciones, seguramente pues será sencilla, será muy directa y muy práctica, porque todo lo que estamos plasmando en el proyecto lo tendremos que ejecutar. Y si las instrucciones y las ideas son claras, pues la ejecución será factible, será probable y seguramente vamos a consolidar y culminar un buen trabajo de investigación. Muy bien, con esto estamos culminando esta sesión, también esta unidad. Nos encontraremos ya en nuestra última unidad, en la unidad número 4, que incluye pues ya las 3 últimas sesiones. Hasta pronto.